Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día es la continuación de la electrónica forense que hice hace como un mes atrás, donde mostré cómo deduciendo por la serigrafía del circuito se podía completar en gran parte la cantidad de piezas de un circuito aún sin saber de qué se trata esta placa. Bueno, tengo noticias. Me llegaron las piezas que yo había importado, que eran los reguladores de voltaje de 12 voltios negativo y un regulador de voltaje de 5 voltios positivo. Esto justamente yo determiné que faltaban en estos agujeros. Aquí falta uno, aquí falta otro, y entonces lo que hice fue importarlos. Ahora yo los voy a poner y para completar el circuito. Una vez que ya los tenga soldados, vamos a retomar la grabación para mostrarles también de que voy a poner estos pines. Estos pines son terminales que van en el borde de esta tarjeta. En esta parte van esos pines, ahí también, y en este otro lado van ahí y acá. Entonces la idea es ir completando este circuito. Una vez que ya tenga soldadas todas esas piezas, vamos a retomar el circuito y vamos a ver en qué terminó todo esto. Les anticipo que un suscriptor tenía la revista y me envió el escaneo de las páginas para poder ver cómo iban estas piezas. Ahora les puedo anticipar de que de lo que yo deduje está prácticamente un 100% correcto. Así que voy a hacer la soldadura y retomamos este video. Ya he soldado todas las piezas que me faltaban, por lo menos las que yo había intuido que tenían que ir. Por ejemplo, soldé acá en los reguladores de voltaje negativos de 5 y de 12 voltios. También le agregué unos pines, estos pines de aquí, que son de terminales para conectar alambre o cables. Y estos terminales son enchapados en oro, de manera que son bastante caros. Ya tengo armada toda la parte de la fuente que yo había intuido, y ahora lo que vamos a hacer es ver qué es lo que tenemos que poner en estos otros zócalos y las partes que falta terminar. Por ejemplo, las resistencias, que son 4, una ahí, una aquí, una acá, y hay otra más que está por aquí cerca del circuito integrado. Bueno, como les dije, recibí de uno de mis suscriptores de Argentina el escaneo de las páginas de la revista donde encontró el circuito que yo estaba mostrando aquí, de manera que ahora vamos a poder saber de qué se trata este aparato y además completar al máximo las piezas que hay que poner. Bueno, yo les voy a mostrar un poco de qué se trata esto. Vamos a ver lo que mi suscriptor Miguel de Soporte Revalín me ha escrito indicándome que esta tarjeta apareció publicada en Argentina en una revista llamada Montajes Electrónicos, que salió por allá por los años 90, y me dice que se trata de un switch Centronics de conmutación automática. Bueno, esto es algo bastante antiguo. Para las personas que son más jóvenes, les explico de que hubo un tiempo que se ocuparon máquinas impresoras conectadas, incluso escáner también, a un sistema que era de salida paralela, que se llamaba Centronics. Bueno, esa fue en realidad un enchufe que inventó una empresa llamada Centronics, justamente, y que fue bastante popular en los años 80 y 90. Bueno, Miguel
se tomó la molestia de escanear la revista en el capítulo correspondiente a este montaje y me ha enviado a mi correo. Desde ya le agradezco mucho que se haya tomado la molestia de enviarme esta información para poder terminar este juego que yo llamé electrónica forense, que en realidad es un término que inventé yo, pero existe un término que es ingeniería en reversa, vale decir aplicar conocimientos de ingeniería para poder determinar funcionalidades. Bueno, ¿en qué consiste? Una salida de Centronics, como ya había dicho, era una entrada o salida que se ocupaba para las impresoras paralelas, y las impresoras y los escáneres, que también usaban el manejo paralelo de señales. Bueno, ¿y qué es lo que hace esto en el fondo? Es un switch bidireccional que permite ingresar datos hacia un bus de 8 bits o hacia otro bus de 8 bits. Llamémoslo un bus A y un bus B. Que lo que es un bus son 8 líneas de conducción para datos, por ahí circulan bits, y 8 bits es un byte, de manera que podía manejar en forma paralela un byte para llevarlo a un bus A de comunicaciones o a un bus B. De eso se trata este aparato. En el fondo, si lo conversamos en forma más simple, podría ser de que llevara los datos desde dos computadores hacia una sola impresora, o viceversa. Podría ser también al revés, que uno pudiera elegir con un computador imprimir por una impresora o por otra impresora. Antiguamente habían impresoras de 80 columnas y de 120 columnas, me parece, de manera que uno podría haber elegido enviar la información hacia la impresora de 80 columnas o hacia la otra impresora de carro más ancho. Para eso se utilizaba este aparato. Bueno, ahora vamos a ver, ya con el diagrama en mano, les voy a mostrar en pantalla el diagrama de todo esto. Ahí van a ver también que los componentes que yo puse están puestos exactamente donde tenían que ir. Incluso las piezas en los valores están correctos, de manera que lo que yo supuse estaba bien. Y los integrados son circuitos integrados SN74LS641N. También se pueden ocupar otros circuitos integrados que se llaman 74HC641, 74HCT641 y 74LS641. Bueno, estos circuitos integrados son de la familia 74, que son de familias lógicas. Por eso que empiezan con el número 74. Después tienen las letras HC, HCT o LS. Esos son denominaciones para diferentes tecnologías que eran más rápidas o que estaban protegidas contra corrientes parásitas o corrientes estáticas. De manera que la funcionalidad sigue siendo la misma. Incluso los pines son exactamente iguales. Yo estuve buscando el datasheet y encontré la información básica que la vamos a ver. Ahora se las voy a mostrar. Bueno, ahí podemos ver los datos de la primera página del datasheet, en que muestra que se trata de un transceptor de alta densidad bidireccional para buses paralelos, y viene un envase DIL, o sea Dual Inline, de pines que van enfrentados, de 20 pines, tal como lo vemos ahí en la tarjeta. Este circuito integrado es de bajo consumo, consume solamente 48 mA y permite elegir entre lógica verdadera o invertida. Bueno, eso depende del circuito integrado. En este caso, este circuito funciona con lógica verdadera o positiva, digamos. También tiene salidas de 3 estados. ¿Qué significa eso? Que una línea puede estar en el estado 1, en 0, o simplemente bloqueada en un valor infinito.
Ahora, son 8 transceptores de bus, por eso que es un bus octal, y están diseñados para comunicaciones bidireccionales asincrónicas entre buses de datos. Esa es la funcionalidad y la descripción que aparece en el manual. Ahora, si nosotros vamos a un poco más de detalle, podemos ver la tabla que les estoy mostrando ahora. Es una tabla de función que muestra en la primera columna de la izquierda las entradas de control. Tienen una letra G con una barra arriba, que significa que es un estado bajo. Y al lado tiene una indicación de dirección, porque como dije, esto puede enviar datos en un sentido o en otro sentido. Por ejemplo, cuando el G está en la posición, el G negado está en valor bajo y la dirección está en valor bajo, o sea en 0, los datos se transfieren desde el dato B hacia el bus A. Y en caso de que el G esté en valor bajo, o sea low, o un 0, y esté el dir, la dirección en H, entonces el dato de A se va a mover hacia el bus B. Y por último, cuando el G está en estado H, o sea estado alto, el sistema de transferencia se va a bloquear y no va a dejar pasar datos en ningún sentido. Por eso que tiene una X. Y a eso se le llama estado de aislación, porque la pata, en ese caso el integrado, no va a estar en valor ni 0 ni 1, sino que va a estar con un valor de resistencia infinito. Bueno, en el diagrama siguiente podemos ver las funcionalidades del circuito integrado. Por ejemplo, el pin 1 permite modificar la dirección. El pin 2 al 9 son las entradas y salidas del bus A1 hasta al OA8. El pin 10 corresponde a la tierra. El pin 11 al 18 son las entradas o salidas para el bus 1 al 8. El pin 19 es el G negado que habíamos visto en la tabla. Y el pin 20 es la alimentación, que es de 5 voltios. Bueno, además podemos ver un diagrama, que es un diagrama lógico, de puertas lógicas, que manejan las compuertas bidireccionales. Ahí podemos ver 4 compuertas AND que tienen entradas negadas en algunos casos y están conectadas de tal forma que puedan dejar pasar información hacia el bus A o hacia el bus B. Y abajo se pueden ver unas flechas que indican que esa misma configuración lógica se va a repetir para los otros 7 sistemas de transferencia bidireccional. Vale decir de que esta lógica se aplica a una sola de las líneas de transferencia. Bueno, finalmente les voy a mostrar acá el circuito integrado, el SN74LS641N, que lo encontré en AliExpress. Se vende por un lote de 5 circuitos integrados en aproximadamente $11. Este circuito requiere de 4. Bueno, en otras circunstancias lo habría comprado, pero para mis fines me basta con saber que ese es el circuito integrado que iría aquí encima, porque este aparato yo ya no lo voy a terminar de armar, excepto que voy a poner las resistencias que faltan acá. ¿Por qué no lo voy a terminar de armar? Porque bueno, el sistema Centronics ya es un sistema antiguo que está totalmente obsoleto, de manera que este circuito no lo voy a utilizar ya en ninguna cosa. De hecho, aquí yo podría conectar algunos terminales que tienen que ir aquí, lo van a ver en las imágenes que les voy a mostrar. Pero sería un poco perder tiempo solamente porque, como les digo, este circuito ya no se puede usar porque el sistema Centronics ya no se utiliza. Ahora lo que se utiliza es el USB.
Bueno, de manera que esto es eh, lo que se hizo, y les voy a ir mostrando las imágenes y describiendo un poco de qué se trata. La primera lámina que les estoy mostrando ahora corresponde al circuito electrónico de este proyecto, tal como venía en la revista. Ahí podemos ver que se ven al centro los 4 circuitos integrados y abajo se ven las 2 fuentes de alimentación, una conectada a un transformador que va directamente al puente rectificador, y después pasa por 2 condensadores grandes de 2200 microfaradios y llega a los reguladores de voltaje positivo y negativo, tanto para hacer una fuente doble de 5 voltios como una fuente doble de 12 voltios. Además se puede ver ahí el grupo arriba de resistencia que están en un conjunto, en una matriz de resistencia, que era tal como yo había supuesto, pero la diferencia está en que no son de 330 ohmios como yo creía, sino que son de 10 kilo ohms. Pero más o menos la idea era la misma, tener unas resistencias que están conectadas con los buses de datos. Después tenemos algunos interruptores, muchos cables que van conectándose para formar una caja que va a permitir manejar las distintas funcionalidades. Bueno, ahora también podemos ver la lista de componentes. Ahí se ven las resistencias. Justamente aparece RA1, A2, A3, A4, que son 4 bloques de 8 resistencias de 10 kilo ohms, como les decía yo. Después está R1, R3, R4, que son de 10 kilo ohms, R2, que es de 1 kilo, y R5, que es de 330 ohmios. Estas eran las resistencias que me faltaba determinar y que se las voy a poner al circuito. Y los condensadores aparecen ahí como C1, C2, C3, C4, C5, C8, C11 y C12, que son todos esos condensadores de cerámica de tipo lenteja que puse yo, y que efectivamente son para evitar los ruidos. Después está C5, C6, que son condensadores electrolíticos de 2200 microfaradios, 16 voltios, tal como yo les había dicho, porque en la serigrafía había un círculo más pequeño. Y C9 y C10, que son de 2200 microfaradios por 25 voltios. Después otros semiconductores que aparecen aquí es de un LED rojo, que no se va a poner porque este no va en el circuito, sino que va en un panel. Después está B1 y B2, que son los puentes rectificadores, que son exactamente los que le puse yo. Y después vendrían los circuitos integrados, que son IC1, 2, 3, 4, que son, como les dije, el 74HC 641 o el 74HCT 641 o el 74LS 641. Y los circuitos integrados, que son reguladores, el 7805, un regulador positivo de 5 voltios, el 7905, que es un regulador negativo de 5 voltios, el 7812, que es un regulador positivo de 12 voltios, y un 7912, que es un regulador negativo de 12 voltios. Bueno, y después hay varios aquí en que hablan de switches, pulsadores, conmutadores, conectores para 25 pines. Bueno, hay un montón de cosas que son ya para completar el circuito ya una vez terminado. Y después acá, bueno, empiezan a explicar cómo funciona el Centronics. Si alguien quiere esta información, yo se las puedo hacer llegar. Ustedes me escriben a mi correo, que se los voy a dejar aquí en la pantalla, y yo les puedo hacer llegar esta información para que vean más información sobre cómo era el protocolo Centronics. Aquí está explicado exactamente cómo es.
también el montaje del circuito, que aquí podemos ver que es muy parecido a lo que yo hice. Y ¿qué otra cosa tenemos acá? Bueno, si seguimos hojeando las páginas siguientes, podemos ver que hay alguna información que se da sobre cómo ir montando las piezas, que fue casi la forma como lo hice yo. Acá también podemos ver en la página de montaje 37, podemos ver que se han puesto unos enchufes en los bordes, que son conectores, que yo no los voy a poner porque en realidad no vale la pena. Si esto yo no lo voy a utilizar, no vale la pena que siga gastando en piezas que voy a dejar acá en forma definitiva. Y acá aparece también el montaje de algunos enchufes para la caja, con cablería y otros enchufes para poder enchufar los aparatos externos. Está muy bien explicado en esta revista. En realidad se echan de menos estas revistas que eran de electrónica y que utilizaban sistemas que eran totalmente vigentes en esa época. Por supuesto ahora no tendría mucho sentido hacer uno de estos aparatos, y pueden ver los dos transformadores, uno para 12 voltios y uno para 5. Ahí pueden ver que los transformadores están puestos en 90 grados, y eso es para evitar que la corriente de uno se acople en el otro transformador y así no se interfieran cuando están funcionando. Y acá hay más detalles, explican cómo funciona el circuito de conmutación y explican también, al parecer, las diferencias que hay entre las distintas versiones del 74641. Bueno, ahí se ve también la disposición de 3 enchufes con un interruptor que permite mostrar cuál es la entrada, que al centro, y la salida A y la salida B. Y finalmente, bueno, aquí están explicados ya cómo es el armado de la caja, la distribución, cómo se pone la tarjeta y los detalles completos de cómo armar este aparato. Así que bueno, bueno, ahora con el circuito ya tengo una idea de cuáles son las resistencias que van en el circuito. Así que le he puesto acá una resistencia de 330 ohmios que corresponde a R5, y por esta parte de acá le he puesto las resistencias R1, que es de 10 kilos, R2, que es de 1 kilo, R3 y R4, que son de 10 kilos. Y con eso está terminado prácticamente todas las piezas que se podían poner acá. Ahora ustedes se preguntarán si este circuito tal como está se podría utilizar en algo. Claro que sí. Toda esta zona corresponde a una fuente de alimentación doble de 5 y de 12 voltios, pero además de voltaje positivo y negativo, de manera que perfectamente podría utilizarse en otro circuito que necesite, por ejemplo con circuitos operacionales, un voltaje doble de 12 o de 5 voltios, de manera que esto se podría aprovechar tal como está en otra cosa. Ahora obviamente que toda esta parte hacia la derecha no tendría sentido utilizarla, pero toda esta parte de aquí sí es posible usarla en un circuito que sea perfectamente utilizable. Bueno, espero que les haya gustado este juego que hice tratando de identificar un poco a ciegas de qué se trataba esta tarjeta. Obviamente que si no hubiera sido por el amigo Miguel nunca habría sabido exactamente qué circuito iba. A lo mejor me habría logrado enterar de cuál era el circuito que iba, pero estaba complicado, debo reconocerlo. Así que bueno, si han llegado hasta aquí, espero que se hayan entretenido, que hayan visto cosas de las que se armaban en los años 80-90. Y les recuerdo que tengo una cuenta PayPal. También me encuentro en Patreon por si alguien quiere patrocinarme y aportarme con $1 mensual.
También les voy a dejar acá la lista de las personas que contribuyen actualmente con el canal. Eh, Son bastantes personas, son bien constantes y son fieles seguidores del canal. Y también les recuerdo que si no están suscritos se suscriban, que activen la campanilla para que les lleguen los avisos y que pongan su manito arriba si les gustó el video. Y bueno, muy pronto vamos a empezar a hacer el aparato que ya les dije, que es una desoldadora. Eh, Actualmente esa máquina la venden marca Proskit. De hecho, el repuesto que yo compré, que es la pistola, es de la misma marca. Y bueno, la idea es hacer con las piezas que venden como repuesto, hacer una desoldadora y ocuparla para el trabajo o para el hobby. Viene todavía en camino, no ha llegado la bomba de vacío que encargué. Ya tengo en mis manos la fuente de alimentación y la pistola. Y voy a tener que encargar algunas otras cosas. Así que me voy a ir demorando un poco, pero la vamos a ir haciendo paso a paso. Lo primero vamos a programar el circuito electrónico para regular la temperatura y controlar eh, la, el funcionamiento del termocalentador y también para sensar la temperatura interna que está siendo sometido el calefactor. Ya me he hecho algunas averiguaciones. Esa máquina funciona entre 200 y 500 grados Celsius. Así que vamos a ir viendo todo eso para agregarlo en la programación con Arduino. También estuve viendo las dimensiones, no es muy grande, yo creo que lo voy a hacer en una caja más o menos del mismo tamaño. Voy a aprovechar las dimensiones que están dadas para ir haciendo la caja mientras llegan las otras piezas y voy haciendo el aparato. Así que bueno, una vez más, muchas gracias por ver los videos y será hasta un próximo video.